Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Sombras del pasado parte 2. Siéntate, Tsuna, y desayuna, dijo Dino con sinceridad, aunque con un dejo de firmeza en su voz, indicándole que no perdiera la calma mientras señalaba la mesa. Había una variedad de alimentos dispuestos, recordándole que no había comido antes de salir de la escuela. Decidido a hacer algo productivo, se sentó, tomó un par de tostadas y empezó a untarlas con mantequilla. Sin embargo, no pudo evitar mirar con recelo a la gente del CEDEF sentado frente a él, quien lo notó y le dedicó una sonrisa maliciosa. ¿Todavía tienes miedo de mí, Sabada?, preguntó con tono orgulloso. No es eso, negó al instante, negando con la cabeza. Aunque sentía un profundo respeto por su entrenador, al igual que Reborn, su actitud actual no se debía a eso. La última vez que vi a mi padre, dijo con desdén, la ira rompiendo su fachada de calma. Sugirió sellar mis llamas y dejarme prácticamente sin cerebro. Así que discúlpame si desconfío de algún subordinado suyo, explicó mientras dejaba la tostada y respiraba hondo, intentando mantener la calma. Lal lo miró con frialdad por un momento, antes de que una suave sonrisa apareciera en su rostro, atrayendo a Tsuna de vuelta. Las palabras, Lal, y, suave, nunca solían aparecer en la misma oración. Bien, ten cuidado, pero no te alejes de ningún posible aliado, elogió mientras bebía lentamente el último sorbo de su café. Estoy aquí porque mi confianza se vio afectada por las acciones de Iemitsu ese día y las que ha tomado desde entonces. Que él y CEDEF sepan, ahora mismo estoy en la isla de la mafia, pasando mis vacaciones con Colonello, explicó, un poco disgustada. Tsuna miró a Dino, preguntándole en silencio con la mirada si Lal y el arcobaleno de lluvia aún bailaban juntos, y obtuvo la respuesta en forma de una radiante sonrisa de su hermano mayor. Hábilmente se inclinó hacia un lado, esquivando por poco la copa que Lal le lanzó a la cabeza. Todavía puedo enseñarte algunos de mis ejercicios de entrenamiento por los viejos tiempos, dijo con una mirada maliciosa, y su antiguo alumno se estremeció instintivamente. Todavía lo tengo, murmuró satisfecha mientras se recostaba en la silla. Dino tosió en su puño, ocultando su risa, antes de volverse hacia Tsuna, con una mirada comprensiva en sus ojos. Sé que sospechas, es comprensible después de lo que te pasó, pero recuerda que no estás solo. Tanto Lal como yo nos preocupamos por ti, somos tus aliados en esto, pero sobre todo, somos tus amigos. Tsuna abrió la boca para decir algo, pero la cerró enseguida, hundiendo los hombros al tener que estar de acuerdo con las palabras de Dino. Tenía suficiente autocrítica como para saber que actuaba como si todo el mundo estuviera en su contra. Y eso puede ser cierto en parte, ya que la influencia de los Bongola podía llegar a casi cualquier parte, ni Dino ni Lal dieron motivos reales para dudar de ellos. Les dedicó una pequeña pero agradecida sonrisa. Ahora sé que tenemos mucho de qué hablar, pero antes de pasar a temas sombríos, ¿por qué no nos cuentan sobre su nueva escuela? ¿Qué les parece? ¿Han hecho amigos?, preguntó, y parecía bastante interesado en el tema, aunque Lal no lo era en absoluto. El jefe de Caballone pensó que necesitaban un tema fácil para romper el hielo. Tsuna entrecerró los ojos al instante ante sus palabras, sintiendo algo inquietante tras ellas. Que él supiera, Dino no era de los que hablaban de cosas triviales, si había algo serio que discutir, no perdía el tiempo, prefería no demorarse. Eso le preocupaba, las cosas debían de estar muy mal en la mafia si dudaba en sacar el tema. Claro, dijo con un ligero toque de vacilación, obligándose a adoptar un tono de voz ligero y a fingir una sonrisa dolorosamente falsa. Me matricularon accidentalmente en una escuela para monstruos, donde el objetivo es coexistir con la humanidad, aunque si descubren que hay humanos vagando por el campus, los ejecutan. Pero a pesar de eso, es bastante divertido. Me hice amigo de un chico normal y corriente que, como yo, acabó allí a pesar de ser humano, un vampiro mono con doble personalidad que bebe mi sangre a menudo, una súcubo desesperada por meterse en los pantalones de otro humano, un hombre lobo pervertido de último año, y una pequeña bruja genio que me adoptó como su hermano mayor. Formamos el club de periodismo de nuestra escuela y solemos acabar atacados al menos una vez a la semana por algún idiota, dijo, y a pesar de su actitud, los observaba atentamente a ambos, esperando alguna reacción. Si la situación en sí no fuera grave, habría sido divertidísima. Dino, que por casualidad mordió una manzana, empezó a atragantarse,
lo que provocó que uno de sus hombres corriera hacia él para intentar ayudarlo a toser, mientras que Lal simplemente apretó el puño, rompiendo la taza que sostenía en pedazos. Ambos palidecieron, pero por suerte Dino estaba bien y su subordinado se marchó con un gesto de la cabeza. Ambos se quedaron mirando a Tsuna, exigiendo respuestas. Sabada. ¿En qué te has metido?, preguntó furioso el exfrancotirador militar. En respuesta, el exmafioso suspiró cansado y se recostó en su silla mientras se pasaba una mano por el pelo. Me habría gustado más que pensaran que hice una broma pesada, dijo antes de mirarlos con seriedad. ¿Qué tanta relación tiene el yokai con la mafia?, preguntó. Le ayudaría mucho saber cuánto puede cubrir la omerta en esta situación. Lal y Dino intercambiaron una mirada antes de que el jefe Caballone comenzara a explicar, perdiendo gran parte de su alegría anterior. Solo las altas esferas de la mafia conocen el mundo de los yokai, oculto a la gente común. La participación es mínima, ambos grupos tienden a mantenerse al margen, pero aún existen algunas coincidencias. Hay algunas familias que hacen negocios con ellos y viceversa. Hay muy pocos monstruos que se hayan unido a la mafia, aunque la mayoría oculta sus habilidades lo mejor que puede, ya que la mayoría de la mafia aún desconoce su existencia. De igual manera, hay sicarios y similares que trabajan para los monstruos o exclusivamente en su mundo. Aunque, al igual que la mafia, no hay una sola facción en su lado del mundo, dijo Lal, mirando a Dino. Básicamente, se podrían dividir en tres facciones. Una es la de los tres señores oscuros. Siguen las instrucciones y enseñanzas de los llamados tres señores oscuros, quienes por alguna razón son aclamados como los monstruos más fuertes que jamás hayan existido o algo así. Predican la coexistencia con los humanos, pero que yo sepa, los tres señores oscuros se retiraron hace siglos. O murieron. No estoy segura, dijo, sorprendiendo tanto a Tsuna como a Dino con lo mucho que sabía. Seguro que sabes de lo que hablas, comentó Tsuna con una sonrisa, algo impresionado. Aunque en retrospectiva, no debería estarlo. Lal, a pesar de que algunos la llamaran fracaso, seguía siendo un arcobaleno, igual que Ribbon, y trabajaba para lo que básicamente era la división de espionaje de Bongola. Espero que ninguno de los dos lo haya olvidado, pero hay una razón por la que a los arcobalenos se les llama los 7 bebés más fuertes. Aunque oficialmente no soy uno de ellos, los 8 teníamos más contacto con yokai que la mayoría, explicó Lal con un bufido, antes de continuar con su explicación. La segunda facción son los llamados neutrales. Se conforman con ignorar a los humanos en general, viviendo pacíficamente en sus mundos separados. Tenemos relaciones más o menos cordiales con estas dos facciones. La última es una facción dispersa, sin ninguna unión entre ellos. Son los que quieren masacrar humanos, vivir sin restricciones. Por suerte, la facción de los señores oscuros mantiene a la mayoría bajo control. Y si los monstruos intentan causar estragos en la mafia, los Vindice intervendrían si no tuvieran vínculos con una familia mafiosa. Si los tuvieran, les corresponde a esa familia poner orden o sufrir las consecuencias. En resumen, me alegra saberlo. No era tan ingenuo como para pensar que no había problemas en el mundo yokai, pero por lo que vio en la escuela, Tsuna no estaba preparado para todo. Tarareó pensativo, pensando en investigar a los tres señores oscuros. Parecía interesante aprender sobre ellos, parecía que eran su versión de Bongola primo o algo por el estilo. Aún así, no es nada seguro, dijo Dino, con una mano en la barbilla. Solo sabía de su existencia, salvo por algunos detalles, ya que el Caballone no tiene contacto con ellos. Creo que deberías dejar esa escuela, Tsuna, dijo, volviéndose hacia su hermano pequeño, quien negó con la cabeza al instante. Imposible, negó al instante. ¿Crees que terminé allí por casualidad? ¿Junto con otro humano, además? El director, quien quiera que sea, sabe quién soy y dudo que acepte una simple carta de renuncia. Obviamente tenía algo planeado que me involucra, y la forma más fácil de evitar cualquier trampa que me tenga preparada es caer en ella. Una mueca se dibujó en su rostro. Acéptalo, sin el nombre Bongola estoy en seria desventaja. Es mejor seguir sus reglas, por ahora. No me gusta, replicó Dino al instante, con el ceño fruncido. Es peligroso, no tenemos ni idea de qué motivos puedan tener ni qué querían contigo. Sería mejor. Empezó a decir, pero Lal lo interrumpió rápidamente. Olvídalo, Sabada tiene razón, dijo, asintiendo con la cabeza a su antiguo alumno.
Si sigue sus reglas y sabe qué esperar, podría evitar lo que le propongan. Que yo sepa, esa escuela está bajo la facción de los tres señores oscuros y, de todos los yokai, son los que tienen más contacto y conexiones con la mafia, así que es prudente no enemistarse con ellos a menos que sea necesario. Además, con él en esa escuela aislada, podría estar seguro y protegido en caso de que ocurra lo que tememos, añadió, mirando fijamente al jefe de Caballone, lo que hizo que el joven levantara las manos en señal de defensa. Tsuna frunció el ceño ligeramente mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa ante las palabras de Lal. Lo que fuera que estuviera pasando, debía ser bastante serio. Entendía por qué podría estar en peligro. A pesar de haber sido ignorado como Bongola X, seguía siendo uno de los descendientes de Primo, además de tener diversas conexiones con muchos mafiosos de alto rango. Bueno, ahora se ha revelado el secreto, dijo en voz baja, captando la atención de Dino y Lal. ¿Qué pasa que los tiene tan preocupados? Los miró con seriedad, retándolos a mentirle. No lo dijeron, pero su mirada les recordó al viejo Bongola Nono cada vez que necesitaba demostrar su autoridad. Es una larga historia, Tsuna, dijo Dino por fin, conteniendo un suspiro. Parecía cansado ahora que Tsuna lo miraba más de cerca. Agotado, como si hubiera pasado semanas desde la última vez que durmió sin preocupaciones. Tengo tiempo, respondió, arqueando una ceja. También tengo la sensación de que hay muchas cosas conectadas, así que es mejor tener una idea clara. Su hermano mayor asintió, incapaz de refutarlo. Básicamente, la mafia está al borde de una sangrienta guerra civil, dijo Lal, mirando a Tsuna a los ojos. Desde la ceremonia de la herencia, donde Masino susurró el nombre con enfado, y Tsuna nunca lo admitiría, pero fue conmovedor, a todos los efectos, tomó el control de Nono, todo cambió. No me atrevería a decir que la mafia es pacífica, pero antes, durante la mayor parte del reinado de Nono, había una calma provisional. No hubo tomas de poder manifiestas, la violencia era mucho menor, era lo más cercano a la paz que podemos llegar. Sin embargo, ahora parece que es solo cuestión de tiempo antes de que se derrame mucha sangre, dijo con expresión solemne. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tsuna con voz confusa. Él mismo había vivido un par de aventuras duras y violentas, concretamente el viaje al futuro, y Ribón también le hizo estudiar el pasado de la mafia, y fue bastante sangriento. Pero lo que Lal decía era mucho más grande, posiblemente mundial. ¿Qué pasó en unos pocos meses? Bueno, empezó a hablar Dino, sustituyendo a Lal. Hasta ahora, durante las últimas generaciones, si bien los Bongola eran la familia mafiosa más poderosa, no carecían de oposición. Aparte de las tríadas y la yakuza, que tenían diversos vínculos con los mafiosos italianos, los Bongola no eran indiscutiblemente los más fuertes, al menos en apariencia. Ya lo sabía, las lecciones de Reborn eran muy completas, comentó Tsuna, asintiendo para sí mismo. Reborn no omitió nada al explicarle este tema. Los Bongola, sabiamente, no controlaban nada. La alianza Bongola tenía razón. En lugar de conquistar a otras familias, hacían tratos con otras, mientras que a otras aparentemente las aislaban. Como explicó su tutor, esto hacía que otros se opusieran abierta y despiadadamente, sintiendo que no les quedaba nada que usar. En cambio, los Bongola gobernaban desde la sombra, asegurando la lealtad de algunas familias mediante tratados, sobornando y chantajeando a otras, dejando una oposición dispersa que estaba ahí, pero que no podía hacer nada. Fue ingenioso, y principalmente obra de Bongola II y III, asegurar la superioridad de los Bongola. Había una razón por la que el puesto de jefe Bongola era tan codiciado. Respetado por la mafia, la tríada y la yakuza por igual, con el poder de la alianza Bongola a su disposición, conexiones en el AMPA, el sector militar y civil con escuadrones de la muerte como los Varia y organizaciones de inteligencia como la SEDEF capaces de llegar donde el simple nombre Bongola no podía llegar más lejos. El jefe del mundo criminal. Pero eso cambió por completo de la noche a la mañana, dijo Dino, entregándole a Tsuna unos documentos. Los hojeó brevemente, buscando algún nombre que le sonara, antes de volver a mirar a Dino con una mirada dura. No le gustó lo que encontró. Varias familias sufrieron grandes pérdidas inesperadas, mientras que otras familias, deshonradas, fueron invitadas al círculo íntimo del nuevo décimo. También hice que mis hombres investigaran discretamente y descubrieron que Masino se estaba involucrando mucho en el mercado de drogas y prostitución, algo que todos los demás jefes Bongola habían evitado antes que él.
Al ver la mirada de incredulidad en el rostro de Tsuna, explicó, aunque los Bongola siempre supervisaron estos mercados, ya que son una fuente de enormes ingresos. La postura de los Bongola siempre fue la de controlarlos rigurosamente para evitar cosas como el maltrato a las mujeres o los adictos al delirio. Masino pareció decidir ir en la dirección opuesta. Varias personas que intentaron oponerse a él terminaron en incidentes o simplemente muertas. No es muy sutil al respecto. Es como si quisiera que todo el mundo sepa que Masino Bongola está aquí y en ascenso, dijo Lal, refunfuñando para sí misma. La última vez que los Bongola fueron tan agresivos fue durante el ascenso al poder de Secondo y muchas familias están alerta. Hay rumores, comparándolo con Secondo y a ti con Primo, que dicen que será otro capítulo sangriento en la historia de los Bongola. Tsuna se burló al oír esto, y su expresión lo decía. Aún así, se ha distanciado de muchos aliados con esto, incluso los caballones están intentando distanciarse, añadió con una sonrisa burlona, asintiendo con la cabeza hacia Dino, quien parecía algo incómodo. ¿Cómo puede no permitir eso?, preguntó Tsuna con los ojos entrecerrados. Puede que no sintiera mucha admiración por el anciano, pero según lo que sabía, siempre había pertenecido a los mafiosos más moderados. No toleraría este comportamiento poco sutil. Era un tipo mucho más astuto y traidor que te hacía creer que eras el heredero, solo para arrebatarte todo lo que apreciabas, revelando que nunca le importaste y que solo te usaba como cebo. Bueno, es cierto que le guardaba un gran rencor al anciano y a los demás implicados. Demándenlo. Oficialmente, el viejo Timoteo sigue liderando a los Bongola, aunque poco a poco ha ido delegando funciones en el heredero, Masino. Dino tomó el relevo, con una mueca de inquietud en el rostro al mencionar a Masino. Su edad y el empeoramiento de sus piernas lo obligaron a usar una silla de ruedas y se retiró a su retiro de verano, cuya ubicación, convenientemente, solo conocen el heredero y el asesor externo. En realidad, con Iemitsu proporcionando informes y consejos, es Masino quien lidera a los Bongola, con Timoteo actuando como asesor y mentor. Dado que no se muestra en público, desconocemos si comprende el alcance de lo que Masino está haciendo o si lo apoya. Ya veo. Tsuna tarareó pensativo. ¿Qué más pasó? Arqueó una ceja al ver sus expresiones de sorpresa y añadió, no me mires así. Suena mal, pero esto no es suficiente para llevar a la mafia al borde de la guerra tan pronto. Tan agudo como siempre. Lal rió disimuladamente para sí misma con una expresión de orgullo. Tienes razón. No tenemos ni idea de si está relacionado con Masino, pero varias personas desaparecieron en los últimos meses. Dino le entregó otro documento, que él aceptó con un rápido asentimiento. Algunos casos muestran signos de lucha, mientras que en otros parece como si la persona en cuestión simplemente hubiera desaparecido. Aún no hemos encontrado ninguna conexión entre ellos. Revisó los nombres y la información relevante sobre los desaparecidos. Eran poco más de 50, y la cantidad era preocupante. Algunos eran mafiosos comunes y corrientes, a primera vista, nada importante, esos podrían explicarse como nada realmente serio, ya que hablaban de la mafia. Pero reconoció a otros, como Naito Longchamp de la familia Tommaso, Scorpion Bianchi, Lancia y Visconti, el guardián de la nube de Nono. También notó algo alarmante, algunos subordinados de Byakuran del futuro también habían desaparecido, como Genkishi y Glosinia. Pero la verdadera sorpresa estaba al final de la lista. Espera, Uni ha desaparecido, gritó en estado de shock. Tras un rápido cálculo mental, recordó que Uni debía de tener unos 4 años y que vivía con su madre, Aria, cuya salud no era muy buena la última vez que la vio después de la ceremonia de la herencia, libre de la mafia. Siguió leyendo, arqueando las cejas. ¿Aria y Gamma también? Sí, aunque creemos que en este caso es deliberado, dijo Dino, recibiendo una mirada inquisitiva de su hermano pequeño. Desaparecieron poco después de las primeras desapariciones, aunque cuando hablé con Reborn no pareció muy preocupado antes de irse a investigar por su cuenta. Lo investigué y, aunque el Giglio Nero parece preocupado e intentando encontrarlos, es más un esfuerzo simbólico que otra cosa. Parece lógico, considerando el problema de salud de Aria y la necesidad de convencer poco a poco a Uni de que se una a la mafia para prepararla para su papel de arcobaleno celestial, dijo Lal, con el mismo alivio que Tsuna al saber que Uni estaba a salvo. Escóndanse un rato para que puedan prepararse en paz. Aunque le dejó un sabor amargo la idea de que Uni se involucrara con la mafia a temprana edad,
sobre todo al pensar en la Uni que conocería en el futuro en lugar de la chica brillante y feliz que le cayó bien al instante cuando Ribbon se acercó a él para conocerla a ella y a Arya. Aún así, al menos estaba a salvo y, por ahora, eso era todo lo que importaba. Hay más, dijo Lal con una expresión sombría. También desaparecieron otras personas que no están en la lista por razones de seguridad. Entre ellas, destacan Ribbon y Byakuran. Bikauran se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos por la sorpresa. Al instante, su mente regresó al futuro, donde luchó contra el portador del anillo de yegua, quien estaba decidido a conquistar el mundo. Sabía que su homólogo actual era vigilado de cerca por los Mongola por si intentaba algo, pero que él supiera, el otro hombre no parecía tener intención de volver a crear Millefiore y declarar la guerra contra los Mongola y el mundo. Ni siquiera estaba seguro de haber desbloqueado la capacidad de ver mundos paralelos. ¿Cómo sucedió esto? Ni idea, simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí, ante sus ojos, respondió Lal con expresión irritada, ya que eran los Sedef quienes principalmente vigilaban ese cielo en particular. Obviamente, los Mongola lo mantienen en secreto, pero los Sedef intentan encontrarlo, vigilando de cerca a todos sus futuros subordinados, en particular las verdaderas coronas funerarias. Desafortunadamente, aún no hemos encontrado ninguna pista. Suena genial, murmuró para sí el exmafioso, antes de mirar a Dino con una ceja levantada. Supongo que eso fue lo que Ribbon salió a investigar, dijo mientras repasaba mentalmente las pistas que le había dejado su antiguo tutor. Eso pensé, pero no estoy seguro. Tú también sabes lo reservado que es Ribbon. Lo único que sabemos es que ha pasado casi un mes desde su último contacto con alguien y ninguna de las maneras habituales de contactarlo funcionó, explicó Dino con expresión preocupada. Lo más preocupante es que suele estar muy preparado. Ni siquiera dejó nada que indicara en que estaba trabajando. Eso no es del todo cierto. Suna lo interrumpió con una leve sonrisa. Ambos lo miraron con curiosidad, lo que lo incitó a explicar. Poco después de empezar el curso escolar, Lambo apareció con una bolsa llena de mis cosas, diciendo que Ribbon me las había enviado. Al principio, no le di importancia, ya que solo contenía cosas como mis guantes, la píldora de la muerte y cosas así. Pero había más. Primero, había una nota que decía recuerda a Kokuyo, dijo, ganándose la mirada de sorpresa de Dino, mientras Lal inmediatamente empezó a reflexionar sobre su significado. ¿Kokuyo? ¿Se refiere a tu enfrentamiento contra Mukuro y su pandilla?, preguntó en voz alta. ¿Está Mukuro detrás de esto? Podría significar muchas cosas, argumentó Tsuna, reclinándose en su silla. Pero lo más importante es esto. Dicho esto, le mostró la tarjeta de memoria que Ribbon le había dejado. La dejó dentro del amuleto que me hizo Kyoko, uno que recuerdo haber tirado al río. Está encriptado, así que no tengo ni idea de qué contiene. Y conociendo a Ribbon, no sería tarea fácil desencriptarlo, dijo mientras dejaba la tarjeta sobre la mesa, mientras Dino y Lal la miraban con expresiones de admiración. Así es Ribbon, dijo Dino con una leve sonrisa. Tiene sentido. La mayoría de la gente no pensaría en ti al pensar a quién contactaría Ribbon en caso de emergencia. Sin ánimo de ofender. Tsuna se encogió de hombros, demostrando que no se ofendía. Haré que algunos de mis hombres vean que podemos aprender de esto. Olvídalo, podría usar los recursos del CDF y lo resolveríamos en un santiamén. En el peor de los casos, hablaré con Verde. Lal protestó mientras ella extendía la mano para coger la tarjeta de memoria, pero él solo la volteó. Preferiría no hacerlo, dijo Tsuna, negando con la cabeza. Sin ánimo de ofender, Lal, pero ahora mismo no confío en nadie en el CDF, salvo en ti, y no queremos que nadie vea los archivos. Verde también es muy conocido, si no queremos que quien quiera que ande detrás de Ribbon nos descubra, debemos evitar revelar nuestra situación. Por suerte, sé a quién preguntar. Sus palabras hicieron que tanto Dino como Lal arquearan una ceja con curiosidad. Tiene razón, dijo Dino, reconociéndolo. ¿A quién tienes en mente? Había un número de teléfono con la tarjeta. Era de Gokudera. Tsuna le lanzó la tarjeta a Dino, quien la atrapó en un abrir y cerrar de ojos. Le pedí que te visitara en unos días, por favor, dásela. Estoy bastante seguro de que fue diseñada para que él la descifrara, y esta fue la mejor manera que se me ocurrió de hacérsela llegar, explicó, reclinándose en el asiento, con el rostro impasible, sin mostrar ninguna emoción.
¿Tu guardián de la tormenta, Gokudera Hayato? No es mala idea, dijo Lal pensativa. Se bajó el visor y unas cuantas imágenes pasaron volando, demasiado rápido para que Tsuna pudiera ver nada. Después de la herencia familiar, recorrió Italia, visitando a muchos antiguos aliados tuyos, pero pronto desapareció y el CEDEF perdió su rastro varias veces. No era prioritario observarlo, aún así, no tenemos ni idea de qué estaba haciendo. Conociendo a Ribbon, vigilaba a Gokudera, dijo Dino, dándole vueltas a la idea. Es cierto que, a pesar de su temperamento habitual, es un genio y estoy seguro de que Ribbon es completamente consciente de cómo funciona su mente. De acuerdo, dijo, guardando la tarjeta en un bolsillo interior. Se la daré. Es mejor no revelar nuestras cartas demasiado pronto y evitar alertar a quien esté detrás de todo esto. Pero Tsuna se volvió hacia su pseudo hermano menor con expresión preocupada. ¿Cómo te sientes realmente al involucrar a uno de tus antiguos guardianes? Paso, respondió con cara de piedra antes de que aparentemente se le agotara la voluntad y se desplomara hacia adelante, cansado. No lo sé. No quiero pensar en eso, dijo, levantando la vista y encontrándose con la mirada de Dino. Estaba cansado, su mente daba vueltas furiosamente por las cosas que aún no había procesado. Tengo mucho que hacer ahora mismo, simplemente no estoy de humor para pensar en ello. Cuando las cosas se calmen un poco podré responder eso, ahora no. ¿Qué más tienes para mí?, preguntó, intentando cambiar de tema. Chamal, dijo Dino, frunciendo el ceño. Intenté encontrarlo, pero cuando llegamos a su última ubicación conocida, la encontramos en ruinas. No tengo ni idea de si está relacionada con las otras desapariciones, pero se ha ido, no pudimos encontrarlo. Lo siento, añadió con sinceridad. Ya veo. Respondió Tsuna con demasiada calma, intentando ocultar la confusión que lo atravesaba. Pero por muchas emociones que lo recorrieran en un instante, tenía que mantener la calma y encontrar una solución. Se sentía responsable de Tsukune, no, él era responsable de la situación en la que se encontraba. Y que lo condenaran si no encontraba una salida. Es una gran coincidencia que Chamal desaparezca justo cuando necesito urgentemente su ayuda, añadió con el ceño fruncido, pensativo. Lo dudo, dijo Lal, negando con la cabeza. Trident Chamal tiene muchos enemigos y posee una amplia gama de habilidades que podrían ser útiles para cualquiera por diversas razones. Hay demasiadas posibles razones para su desaparición. Aún así, no deberíamos descartar esa posibilidad solo por ser improbable, objetó Dino, con el ceño pensativo. Es bastante obvio que muchas cosas se reducen a los Mongola y, bueno, a ti, dijo disculpándose, pero Tsuna simplemente le restó importancia, antes de que el hombre mayor adoptara una expresión de preocupación. ¿Estás bien? ¿Para qué necesitabas la ayuda de Chamal? Tsuna guardó silencio un momento, debatiendo consigo mismo cuánto contarles. Era evidente que confiaba en ellos, de lo contrario, no estaría allí, pero, sinceramente, la ceremonia de la herencia y sus consecuencias le dejaron muchas cicatrices emocionales. Aún así, tras un largo rato, empezó a explicar. Bueno, primero que nada, desde la ceremonia de la herencia perdí la capacidad de usar mis llamas celestiales y entré en modo de hiperúltima voluntad, admitió, notando tanto la exclamación de asombro de Lal como la expresión inmutable de Dino. No le sorprendió mucho. Era propio de Ribbon, quien, consciente de su condición, le informó a su otro estudiante para que lo vigilara si no podía. Ese astuto tutor del demonio. ¿No tienes acceso a tus llamas? ¿Y fuiste a una escuela llena de monstruos?, preguntó Lal, indignado por su aparente estupidez. ¿En qué estabas pensando? Fue bastante arriesgado algunas veces, pero lo logré, admitió con forzada indiferencia, aunque por dentro se estremeció al pensar en lo que tenía que decirles. El problema es que hay otro humano en la escuela. Tsukune y yo terminamos cuidándolo. Una cosa llevó a la otra y tuve que usar la bala de la última voluntad contra él varias veces. Se obligó a mirar a Dino, quien solo tenía una expresión de silenciosa reprimenda, en lugar de a Lal, cuya mirada fulminante podía percibir fácilmente. El problema es que es un niño desafortunado, así que he usado 10 balas, así que probablemente se contagie de la enfermedad del cráneo, murmuró en voz baja, consciente de la inminente explosión. No lo entendí. ¿Qué fue eso? Preguntó Lal con un tono peligroso, lo que hizo que Tsuna se recostara en su silla por reflejo. Sabía por experiencia que hacer enfadar a Lal nunca le auguraba nada bueno.
Puede que le haya disparado 10 balas, bueno, 9 balas y una pastilla, y probablemente cogerá la enfermedad del cráneo y morirá en unos días si no pienso en algo rápido, admitió, listo para la reprimenda, pero incluso él se quedó desprevenido cuando vio al pequeño arcobaleno de pie frente a él en la mesa, agarrándolo del cuello y comenzando a sacudirse furiosamente. ¿En qué estabas pensando, idiota estúpido?, exigió mientras empezaba a lanzarlo como un muñeco de trapo, para sorpresa de Tsuna. A veces olvidaba que ella era igualita a Ribbon en muchos sentidos. Usaste la bala de la última voluntad contra un civil. ¿Qué habrías hecho si la Bendice hubiera venido a buscarte por romper la omerta? Tuviste suerte de que el mundo de los monstruos sea literalmente una zona gris. Pero tuviste que ir aún más lejos, idiota imprudente e irreflexivo. ¿10 balas? ¿Por qué demonios usarías todas esas balas si eras consciente de las consecuencias? Al final, los ojos de Tsuna giraban como locos, estaba al borde de la inconsciencia. Tranquilo, Low Murch. Como siempre, Dino mantuvo la calma e intentó mantener la calma. Estoy seguro de que Tsuna es consciente de su imprudencia, pero no tiene sentido darle una paliza por eso. Haré que algunos de mis hombres investiguen cómo podemos contraer lo contrario de la enfermedad craneal para salvarlo, pero no servirá de nada que lo golpees. Luego, en la humilde opinión de Tsuna, convirtió a la chibi en una de las cosas más peligrosas del mundo y agarró a la chibi por el cuello de su capa, sujetándola y alejándola de Tsuna. Como era de esperar, ese simple acto desvió su ira hacia Dino, así que Lal empezó a patear, golpear e incluso morder al pobre jefe Caballone por todas partes, incluso mientras él intentaba mantenerla sujeta por el cuello. Ninguno de los hombres cercanos tuvo el valor de acudir a ayudarlo. Tsuna, mientras tanto, observaba la escena, ciertamente divertida, todavía aturdido y, por desgracia, no pudo evitar que las palabras salieran a tiempo. Vaya, si pudiéramos filmar esto, podríamos vendérselo a Colonello por un dineral, comentó distraídamente, antes de que el instinto de supervivencia lo obligara a agacharse debajo de la mesa, justo antes de que 3 balas atravesaran el lugar donde había estado su cabeza hacía un momento. Con cautela, se asomó por debajo de la mesa y vio a Lal apuntándole con su arma y furiosa. Dino ya no la tenía en las manos, sino que permanecía allí sentado con las manos en alto en señal de rendición. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir?, preguntó con voz enfadada, lo que le hizo negar con la cabeza furiosamente. Lo miró fijamente durante un largo instante antes de suspirar, guardar el arma y regresar a su asiento. Ambos hombres dejaron escapar un audible suspiro de alivio antes de regresar a sus asientos. Tsuna, dijo Dino en voz baja, y el joven se volvió hacia él con aire interrogativo. Si aceptas un consejo de tu hermano mayor, no es prudente hacer enojar a una mujer, sobre todo a aquellas que pueden respaldarlo. En respuesta, asintió, y el lado interior de Moka le vino a la mente casi al instante. Claro que sí, susurró Lal mientras volvía a llenar su taza de té. Al parecer, los oyó. En fin, intervino Dino una vez más, al decir que Lal se había calmado casi por completo. No hace falta que te diga lo imprudente que fue eso, ya que es evidente que ya lo entendías. Aún así, sin chamal, será un poco más difícil, pero haré que mis hombres se pongan en contacto con algunos de mis contratos. El mayor obstáculo es el tiempo. Como si obedeciera una orden, Romario entró en la habitación y se acercó a su jefe. Tras recibir instrucciones, se marchó rápidamente, ya en medio de una llamada. Ahora, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Bueno, tengo una última opción que podría considerar, dijo Tsuna, pensando en la invitación que recibió hace unas semanas. Pero hay algo más. Los miró a ambos con atención, con el rostro desprovisto de emoción, pero sus ojos aún delataban su inquietud. Pasó un buen rato hasta que finalmente decidió hablar, sorprendiéndolos a ambos con 2 simples palabras: me muero. Sabada. ¿De qué bromeas? Le espetó Lal de inmediato, antes de que Dino la silenciara con un simple gesto y clavara en Tsuna una mirada sorprendentemente fría. La figura sonriente del hermano mayor desapareció y allí estaba el jefe de la familia Caballone, la tercera más fuerte de la alianza mongola. Vamos, vamos. Dudo que Tsuna bromee alguna vez sobre algo así, sonrió, pero no podía negar su tono frío, prometiendo venganza si resultaba ser algo menos serio. Tsuna, ¿qué pasó?, preguntó, volviéndose hacia el adolescente silencioso. Tsuna simplemente se quedó allí sentado, mirando la mesa, absorto en sus pensamientos y con el ceño ligeramente fruncido.
No pretendía escabullirse, nunca tuvo intención de decir nada al respecto, convencido de que no podrían ayudarle. Notó que le temblaba la mano derecha, así que apretó el puño, maldiciéndose por esa muestra de debilidad. Pero también tenía que admitir que no tenía otra opción. No había ningún renacido que apareciera milagrosamente con una cura, ninguna técnica que tuviera que dominar para curarse ni ningún poder relacionado con Bongola para resolver las cosas. Estaba solo, sin mucho apoyo salvo el de las dos personas presentes. Se recostó en la silla con cansancio, pasándose una mano por el pelo antes de mirarlos. Lo que sea que esté sucediendo está relacionado con mis llamas. Las siento bajo la piel, pero no puedo liberarlas. Es como si una presa estuviera a punto de romperse, siento como si mis llamas estuvieran destruyendo mi cuerpo, admitió, tratando de encontrar las palabras adecuadas para lo que le sucedía. Es como si me ardiera la sangre, lo que es peor, incluso me está afectando el temperamento. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Lal después de calmarse un poco e intentar mantener la objetividad. Funcionó más o menos. Todos sabemos perfectamente que soy un cúmulo de traumas y carga emocional a punto de estallar, admitió con seriedad. Desde la ceremonia de la herencia, mi temperamento estaba mucho más alterado y pensé que era por lo sucedido, pero cada vez que pierdo los estribos, la sensación de estar hirviendo vivo se intensifica, así que es casi seguro que la ira podría cortar el tiempo que me queda. Deberías habérnoslo dicho mucho antes, gritó Dino furioso, perdiendo la compostura por un instante. Respiró hondo para calmarse antes de volverse hacia Tsuna. ¿Cómo lo llevas? A todos los efectos, ya debería estar muerto, respondió con cierta frivolidad, frotándose distraídamente el cuello donde Moka suele morderlo. Mi cuerpo probablemente ya habría fallado si no hubiera descubierto que un vampiro que me chupa la sangre regularmente podía controlar los síntomas. En general, estoy bien, lo peor son los ataques de cansancio o la simple irritabilidad. Y pronto ni siquiera eso. Ahora que lo sabemos, podemos ayudarte, terminó su hermano mayor, pensando en qué podrían hacer. Chamal puede ser uno de los mejores médicos de la mafia, pero no es el único. Puedo contactar con cada uno de ellos para informarles de que tengo algo que hacer. Haré que los traigan a Japón y prepararé las mejores instalaciones médicas para asegurarme de que estés bien. Luego podrán buscar una cura, empezó a decir, pero Lal lo interrumpió rápidamente. Y no descubrirán nada, objetó, haciendo que Tsuna y Dino la miraran. Hay una razón por la que los Bongola están por encima de la mayoría de las familias. Gran parte de ello se debe al acceso y conocimiento sobre las llamas de la muerte. El conocimiento de la mayoría de las demás familias es vago, impreciso y se basa en teorías. Dudo que puedan encontrar a alguien capaz de descubrir algo sin contactar a los Bongola, lo cual estoy bastante segura de que queremos hacer si queremos curar a Tsuna de este veneno a base de llamas, les explicó. ¿Estás seguro de que es veneno?, preguntó Dino con los ojos entrecerrados. ¿No podría ser una enfermedad que solo afecta a las llamas? No, es la misma conclusión a la que llegué yo, discrepó Tsuna con una mirada pensativa. Es la suposición más lógica, especialmente si pensamos en el momento. Exactamente, dijo Lal, asintiendo con aprobación. Piénsalo. Tras la ceremonia de la herencia, Tsuna perdió el libre acceso a sus llamas y desarrolló esta condición que podría haberlo matado de no ser por circunstancias excepcionales, dijo, sin saber muy bien qué pensar de todo eso de que el vampiro bebiera su sangre a diario. Es descendiente de Bongola primo y el único otro aspirante al título de 10º de Masino. Y a pesar de haber sido declarado heredero, su posición aún es lo suficientemente precaria, sobre todo con los recientes acontecimientos, como para temerle a Tsuna. Eso sí que tiene sentido. Demasiado para que me guste, admitió Dino, aunque parecía bastante perturbado. Así que necesitamos encontrar a alguien experto en la llama de la muerte y que no esté vinculado a los Bongola, al menos no demasiado cerca de la administración actual, resumió. ¿Qué hay del arcobaleno verde? Lo dejaría como último recurso. Puede que sea un experto en tecnología relacionada con las llamas y tenga un conocimiento más que rudimentario de la mente humana, Verde es más bien un científico loco. No le dejaría la salud de Tsuna hasta que no tengamos otra opción. Lal discrepó al instante. Quiero vivir. Tsuna habló con solemnidad, sin mirarlos a ninguno de los dos, sino al techo. Su mirada estaba perdida. Si me hubieras preguntado hace unos meses, me habría dado igual. No tenía un lugar en el mundo,
estaba perdido y solo cumplía con lo que me proponía. Pero ahora es diferente. Bajó la cabeza, encontrándose con los ojos preocupados de Lal y Dino. Sus ojos rebosaban determinación y resolución. Un color naranja claro cubrió sus ojos, por lo demás marrones, sorprendiendo a ambos adultos. Por primera vez en mucho tiempo, al despertar, no espero que Ribón salga de la nada para torturarme con alguna tradición bongola inventada, solo para darme cuenta de que no existe y que estoy solo después de que mis guardianes, mis amigos, me abandonaran. Ya ni siquiera sé qué pensar de ellos. Lambo sigue conmigo, siendo su yo molesto, mientras que Gokudera sonaba tan genuino cuando hablamos por teléfono. Me equivoqué también con los demás. Soltó un fuerte suspiro, agotado por admitirlo. He hecho nuevos amigos, amigos extraños, a veces estrambóticos. He encontrado la voluntad de vivir de nuevo, de seguir adelante en lugar de mirar atrás, lamentando lo perdido. No me rendiré tan fácilmente, les declaró. Me alegra oírlo, Tsuna, asintió Dino con una suave sonrisa. Te ayudaremos, no tendrás que enfrentarte a esto solo, prometió, lo que hizo que la sintiera, aunque parecía algo incómoda al ver que expresaban tantos sentimientos. La mafia no solía funcionar así. ¿Tienes algo en mente?, preguntó con los ojos entrecerrados, lo que provocó que Tsuna le diera una pequeña sonrisa. Todavía no estoy listo para irme y morir, así que probemos todas las opciones posibles, murmuró mientras sacaba una pequeña tarjeta de su bolsillo y la colocaba sobre la mesa, frente a Dino. Me dieron esta tarjeta de visita hace unas semanas. ¿Sabes algo sobre el lugar? Tesoros de los 7 mundos, leyó en voz alta antes de que sus ojos se abrieran de par en par junto con los de Lal al comprender el significado de las palabras. ¿Cómo conseguiste esto? Este lugar es el mercado negro de los mercados negros. Si perteneces a la mafia, este es el lugar al que querrás llegar algún día. Su ubicación cambia periódicamente, e incluso conociéndola, sin una invitación precisa jamás podrías encontrarlo. Mucha gente lo ha intentado antes, desde simples soldados rasos hasta jefes. Sin embargo, ninguno lo logró, algunos incluso murieron en el intento. Al igual que Dino, Lal también estaba en estado de shock. ¿Y dijiste que simplemente te dieron uno? Sí. Una chica apareció en la escuela, una humana y una poderosa usuaria de la niebla. Dijo que a su ama le gustaría conocerme. Por alguna razón, usó el título 10 al referirse a mí, explicó, antes de entrecerrar los ojos al recordar un detalle en particular. Además, me dijo específicamente que su tienda tiene la enfermedad del ángel. Se dice que la mercader de la verdad usa a un grupo de jóvenes con llamas muy fuertes para llevar mensajes, reflexionó Lal, sumido en sus pensamientos. Aún así, es extraño que rara vez invitaran a la gente a su tienda, incluso de los arcobaleno, solo Reborn y Viper recibieron una invitación a una visita. Lo que es aún más extraño es que no pida dinero. A veces pide cosas al azar, sentimentales o incluso simples trastos. Nadie entiende por qué pide ciertas cosas, pero todos coincidieron en que cumple su parte del trato si se entrega la compensación solicitada. Esa persona se encuentra prácticamente en la zona intermedia entre el submundo criminal y el mundo de los monstruos. Dino tomó el control. Tiene profundas conexiones con la mafia, las tríadas, la yakuza, pero también tiene contacto frecuente con la facción de los 3 señores oscuros, y si los rumores son ciertos, también abastece a los supuestos renegados del bando de los monstruos, aunque no hay pruebas de ello. Se dice que tiene más de 1000 años. Se podría decir que inventó el mercado negro, dijo finalmente con una risita triste. Así que esa es mi única opción, dijo Tsuna en voz baja, levantándose de la mesa. Entonces supongo que es hora de conocer al misterioso mercader de la verdad. Antes de que pudiera alejarse, Dino estaba a su lado, agarrándolo del hombro. No tan rápido, Tsuna, le sonrió a su hermano menor, aunque por alguna razón un escalofrío recorrió a Tsuna. Si vas a conocer a un miembro tan prestigioso de la mafia, más te vale que te veas como corresponde. Además, tenemos que dar una lección rápida para que no hagas nada vergonzoso. Paso. Intentó zafarse, pero el jefe de Caballone lo sujetó con fuerza, con una sonrisa fría que prometía dolor. Debes estar bromeando, murmuró Tsuna con amargura, mientras Lal reía para sí misma. Carita horizontal de cansancio. Me siento estúpido, murmuró Tsuna con el ceño fruncido mientras tiraba de la corbata naranja que llevaba al cuello, intentando aflojarla.
Romario, sentado frente a él, se inclinó hacia adelante, apartándose las manos con suavidad y empezó a ajustar la corbata. Estaban sentados en una limusina cara, con Dino junto a Tsuna y Lal frente al jefe de la 10ª generación del Caballone. Además de Romario, uno de los hombres de Dino conducía la limusina, mientras 3 coches negros lo seguían, llenos de sus subordinados. Menuda paranoia. Al igual que Dino y Romario, Tsuna llevaba un smoking de aspecto muy caro, con corbata naranja incluida, lo que le daba el aire de un auténtico mafioso. Era incómodo, pues le recordaba demasiado al que usó en la ceremonia de la herencia por insistencia de Ribón. Al menos, Dino tuvo la gentileza de no ponerle el símbolo de Bongola, en su lugar, llevaba cosido en el cuello el pequeño escudo de caballero, para mostrar su apoyo sin ser demasiado dramático. Fue una pequeña sorpresa que Dino trajera consigo a un sastre que trabajaba exclusivamente con tela ignífuga de la época de la muerte. Su hermano mayor le tomó las medidas y pronto el sastre y su equipo se pusieron manos a la obra. Sorprendentemente, para cuando terminó el almuerzo, ya tenían todo el atuendo listo, incluyendo un pequeño sombrero similar al de un renacido con una raya naranja y zapatos de vestir negros que parecían más caros que la casa donde vivía con su madre y los demás. Hasta entonces, Dino y Lawmarch habían pasado el tiempo enseñándole cómo comportarse al llegar, aunque no le encontraba sentido a todo aquello. También se limitaban a conversar, evitando temas serios, permitiéndole relajarse y recordar los tiempos en que todo era más fácil y no tenía que estar pendiente de él constantemente. Por favor, Tsunayoshidono, no te arruines la ropa. Como dicen, la primera impresión puede ser clave para un trato, y queremos que tengas el mejor resultado en tu próxima reunión, lo regañó Romario con suavidad mientras se arreglaba la corbata y se reclinaba en el asiento. No puedo evitarlo. No le veo el sentido a todas estas poses, murmuró mientras miraba hacia otro lado, provocando una risa en Dino, quien hasta ahora había permanecido en silencio, sumido en sus pensamientos. No digas eso. Creí que Reborn te había enseñado mejor. Su sonrisa se ensanchó al tiempo que un escalofrío visible recorría el cuerpo de Tsuna antes de mirar por la ventana. Ya llegamos, anunció justo cuando la limusina se detuvo. Siguiendo su ejemplo, Tsuna también miró hacia afuera, aunque solo vio una calle concurrida en el centro de Tokio. Forzó la vista, pero no vio nada extraordinario, nada que llamara la atención sobre una tienda secreta de la mafia ni nada por el estilo. Volviéndose hacia Dino, arqueó una ceja en señal de interrogación. Según la dirección, está calle abajo, explicó Dino. Pero eres el único invitado, así que para no dar una mala impresión, pensé que sería mejor dejarte aquí. Tsuna sintió en silencio y se dispuso a salir del coche, pero antes de cerrar la puerta, su hermano volvió a hablar. Por favor, sé educado, Tsuna, y cuida tu temperamento, le advirtió. No olvides que la vida de tu amigo depende de tu éxito. Cuando termines, llámame y te recogeremos hasta entonces. Nos quedamos por la zona. No te preocupes tanto, sé qué hacer. Volveré antes de que te des cuenta, prometió con una pequeña sonrisa. Sabada. Lal, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino de repente antes de que pudiera cerrar la puerta. Ella pareció quedarse sin palabras, pero al cabo de un momento continuó, no hagas ninguna tontería. Tsuna se limitó a sonreírle, recordando su incapacidad para desearles buena suerte a sus alumnos, antes de saludarla con indiferencia, para su disgusto, y cerrar la puerta tras él. Los observó un buen rato mientras la limusina se alejaba, con los 3 coches negros siguiéndolos fielmente, aunque vio a los hombres de Dino asentir respetuosamente. A pesar de ser temprano por la tarde, antes de que terminaran las clases, la calle estaba llena de gente, muchos de ellos de su edad, por lo que no destacaba mucho, salvo por su vestimenta, que ganó algunas miradas de sorpresa y confusión a su alrededor. Sacando la tarjeta de presentación que le dieron, comprobó rápidamente su ubicación antes de empezar a caminar. Mientras esquivaba la multitud, distraídamente notó que era un lugar muy extraño para tener una tienda que atendía exclusivamente al submundo humano y al mundo de los monstruos. Era una calle concurrida, llena de tiendas y almacenes. Mientras caminaba, un poco distraído por las vistas, al fin y al cabo, Namimori nunca estaba tan ocupado, sintió la repentina necesidad de mirar a un lado. Lo hizo y se detuvo de golpe, con los ojos como platos. Entre una tienda de conveniencia común y una ferretería se alzaba algo realmente extraordinario.
Para empezar, era de madera, pero lo que realmente lo diferenciaba de su entorno era que parecía un pequeño templo budista. Incluso tenía un pequeño jardín tradicional a su alrededor. Lo que hacía aún más ridículo el asunto era que un enorme letrero de neón colgaba de la puerta, que incluso de día brillaba con los 7 colores del arco iris, proclamando el templo como los tesoros de los 7 mundos. Y por alguna razón incomprensible, todos los demás pasaban de largo, sin siquiera mirarlo. No estoy seguro, pero creo que ese es el lugar, se dijo a sí mismo con el ceño fruncido, sin inmutarse. Me alegra ver que la constante ignorancia y sutileza de la mafia se manifiesta aquí, murmuró para sí mismo mientras caminaba hacia allí a propósito. Natsu emitió un pequeño gruñido desde su anillo. Lo sé, amigo, gracias por apoyarme, dijo sonriéndole a su compañero. Suna se acercó a la entrada, intentando ignorar la extraña sensación que le recorría la espalda mientras atravesaba una densa niebla de llamas, probablemente lo que impedía que otros se fijaran en el lugar. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió y una figura familiar apareció frente a él. Era la chica que lo había visitado en la escuela hacía poco. Saludos, Sabada Dono, lo saludó con una profunda reverencia y Tsuna supo de inmediato que algo raro le pasaba. Nuestra señora esperaba con ansia su visita, le informó mientras lo acompañaba al interior, hablándole con humildad y respeto. Tras mirarla con recelo, pronto concluyó que, aunque se parecían notablemente, no era la chica que había conocido antes. Las diferencias eran sutiles, pero estaban ahí. Vestía la misma ropa, aunque la suya era de un azul claro y sus ojos eran de un azul claro similar. Tenía una complexión ligeramente más musculosa, si se suponía que estaba más acostumbrada al combate cuerpo a cuerpo. La sensación que emanaba de ella también era diferente, en lugar de la sutil sensación caótica que solía sentir con los usuarios de niebla, su comportamiento era mucho más tranquilo y controlado. ¿Tienes un nombre con el que pueda llamarte o, como tu gemela, prefieres guardar el anonimato?, preguntó con curiosidad mientras ella lo guiaba por un largo pasillo. El silencio fue su única respuesta, lo que le hizo suspirar. De acuerdo, chica anónima de azul. Caminaron en silencio por un largo pasillo recto, sin duda más largo de lo que permitían las dimensiones del pequeño templo, aunque a Tsuna no le sorprendió. Hacía tiempo que había abandonado cualquier expectativa de normalidad, pues parecía que su vida actual no permitía nada parecido. Llegamos, Sabada Dono. Habló al llegar finalmente a una gran puerta corrediza de madera. La abrió y le indicó al ex-mafioso que entrara. Entró en una habitación espaciosa, mirando a su alrededor con interés. A pesar de no haber luz visible ni ventanas, podía ver con facilidad. La habitación estaba llena de objetos diversos. Vio armas antiguas colgadas de la pared, armaduras de diversas épocas haciendo guardia, estanterías llenas de libros viejos, desgastados y probablemente invaluables. Vio un chupete transparente colgando del cuello de una armadura medieval, una estaca con sangre seca e incluso vio lo que podría ser un retrato de Bongola primo de pie, abrazando a un hombre más bajo, de pelo corto, pelirrojo y puntiagudo, y ojos rojos. Pero los objetos antiguos no eran lo único que llenaba la habitación. También vio máquinas que dejarían a Spane e Irie babeando, tubos llenos de diversos productos químicos. Incluso había una especie de armadura robótica que le recordaba cada vez más a algunos de los mangas que leía de joven. La habitación daba la sensación de contener todo lo que uno podría desear. Suna supuso que ese era el propósito, atraer a posibles compradores de todo lo que esa pequeña tienda podía ofrecer. Tras echar un vistazo rápido a la habitación, abrió mucho los ojos al ver a las demás personas. Al otro extremo, había un escritorio lujoso, repleto de baratijas extrañas, algunos libros y, lo más interesante, unos cubos que reconoció rápidamente como armas de caja, una tecnología que solo encontraba en el futuro gobernado por Byakuran. Que él supiera, esta tecnología ni siquiera se encontraba en fase de investigación en la era actual, así que se preguntaba cómo habían llegado allí. Al acercarse, vio a alguien sentado detrás del escritorio, pero las 5 chicas que estaban frente a él distrajeron su atención. Y lo más importante, todas se parecían a la chica que caminaba detrás de él. La primera fue la usuaria de la niebla que conoció en su escuela. Vestía la misma ropa violeta y lo observaba con una mirada impasible. Estaba de pie a la derecha del escritorio, con las manos a la espalda. Junto a ella estaba una chica idéntica, con ropa de color púrpura.
Sus ojos también eran morados y, a diferencia de sus hermanos, su cabello parecía un poco más despeinado, algo que contrastaba con su impecable ropa. Al otro lado de la mesa, 3 chicas estaban de pie, una junto a la otra. La más cercana a él tenía ropa y ojos verdes, mientras que la que estaba a su lado lucía un rojo carmesí que complementaba sus ojos rojos, que parecían mirarlo sutilmente. Lo que le hizo levantar una ceja fue la última chica, la más alejada. Su ropa era de un amarillo brillante, igual que sus ojos, que parecían brillar de emoción. En lugar del estoicismo de las otras chicas, ella parecía vibrar en su sitio, balanceándose suavemente sobre sus talones. Sun entrecerró los ojos al sospechar algo incómodo, pero el leve calor del anillo en su dedo relajó ligeramente su hombro. Así era, no era el único en esto. Su atención se centró en la mujer tras el escritorio, probablemente su supuesta ama. Estaba sentada tranquilamente en su asiento, tomándose su tiempo para observarlo, con unos ojos blanco puro que, sorprendentemente, parecían mayores de lo que aparentaba. Al acercarse, sintió como si ella lo viera todo, y por su leve sonrisa, pareció aprobarlo. Sinceramente, no estaba seguro de si debería alegrarse por ello. Parecía una versión ligeramente mayor de las chicas que la rodeaban, con una larga melena negra que le caía en ondas sobre los hombros. Llevaba un cheongsam blanco similar al de las demás, aunque el suyo parecía un poco más atrevido para realzar su figura más madura. Apoyaba la cabeza en la palma de la mano derecha mientras lo observaba con una sonrisa divertida. En la mano izquierda llevaba un brazalete de plata que, curiosamente, tenía una pequeña cruz. A pesar de su apariencia engañosa, Tsuna podía sentir, sin siquiera intentar concentrarse, las oleadas de poder que emanaban de ella, una extraña mezcla de llamas de última voluntad y lo que él empezó a llamar energía yokai. Era fuerte, mucho más fuerte que él en su apogeo con el anillo Bongola. No era alguien a quien debería convertir en su enemiga en su situación actual. Tsuna se detuvo frente a su escritorio. La chica de la lluvia que lo había guiado se acercó al usuario de niebla, formando una especie de guardia. Reprimió un bufido ante ese pensamiento, consciente de que con su cuerpo en su estado actual representaría una amenaza mínima para cualquiera en la habitación. Su postura era relajada, al menos en apariencia, aunque dudaba sinceramente que si ella realmente estuviera haciendo negocios con la mafia y otros criminales durante tanto tiempo como la información de Dino sugería, pudiera descubrirlo sin problema. «Por fin estás aquí, Décimo-kun», lo saludó amablemente mientras se reclinaba en su costosa silla, moviéndose de tal manera que sus atributos prácticamente intentaron obligarlo a mirarlos. Ignoró la sonrisa seductora en los ojos de la mujer mayor, la única prueba de que tenía problemas hormonales fue el enrojecimiento de sus mejillas al mirarla a los ojos. «Tenía muchas ganas de conocerte. Un placer conocerte». «Supongo que debería decir lo mismo», respondió Tsuna con voz contenida, sin bajar la guardia ni un minuto mientras observaba al misterioso mercader de la verdad. «Aunque soy un poco escéptico sobre qué querrías de alguien insignificante como yo», preguntó, yendo al grano, sin darle vueltas. En respuesta, la mujer solo parpadeó sorprendida una vez, antes de tomar un abanico bellamente decorado de su escritorio, desplegarlo y esconder su rostro tras él, riendo a carcajadas. Tsuna intentó no tensarse demasiado al sentir una leve intención asesina a su alrededor, la tormenta y las chicas nube, si tenía que adivinar basándose en lo que veía de ellas y lo típico de su tipo de llama. «Nada de tacto, Bongola Décimo-kun», dijo ella mientras finalmente se calmaba, doblando el pequeño abanico y colocándolo en su regazo. A pesar de su comportamiento de hace un momento, ahora parecía genuina y no conservaba nada de esa vibra seductora. Al parecer, había pasado alguna prueba. «¿No te enseñó tu mentor a manejar las conversaciones políticas?», preguntó, aunque rápidamente corrigió sus palabras con una sonrisa. «No es que no me parezca refrescante. Cuando llegas a mi edad, simplemente pierdes la paciencia con todas esas poses que tanto le gustan a la gente», dijo recordando. «Pero señora», dijo una de las chicas, la que tenía la difícil de confundir la sensación de las llamas de la tormenta, antes de que su señora la silenciara con un gesto de la mano. «Bueno, Décimo-kun, si has venido hasta aquí, lo mínimo que puedo hacer es ser una anfitriona complaciente». Con otro gesto de la mano, una silla apareció frente a Tsuna, indicándole que tomara asiento. Justo cuando se sentó, Ren, como él empezaba a llamarla mentalmente, apareció con una bandeja de té en sus manos y empezó a servirles. «Esta es nuestra primera reunión formal, ¿verdad?», preguntó la mujer,
pero pronto continuó, sin dejarle responder. Tengo muchos nombres, la mafia es la que más me gusta del comerciante de la verdad. Un poco pomposa, pero estaba atrapada en una fase así en ese momento. Por favor, llámame Arikura por ahora, dijo mientras agradecía el té y tomaba un sorbo. Si sabes algo de mí, soy un estudiante pésimo, respondió a su pregunta anterior, mientras reflexionaba sobre el extraño nombre. ¿Por qué insistes en llamarme Décimo? Ya no soy el heredero Bongola, dijo, quizás con cierta aspereza, mientras murmuraba un suave gracias al levantar su taza de té. El título Bongola Décimo define tu carácter de tal manera que, incluso si ya no eres el 10º jefe Bongola, la mayoría de la gente seguirá asociando ese prestigioso título contigo, explicó, y aunque una respuesta áspera estaba a punto de salir, Tsuna decidió contenerse y beber de su té. Tenía un sabor dulce, y a pesar de su naturaleza paranoica, se relajó un poco. Para responderte, te invité porque me parecías interesante. ¿Interesante?, preguntó levantando una ceja. Soy muy vieja, ¿sabes, Décimo-kun?, respondió Arikura con una mirada perdida. Tsuna permaneció en silencio, esperando a que ella explicara. Vi que casi todo en el mundo se repetía una y otra vez. Se volvió aburrido después de unos cientos de años, ¿sabes? Sigue igual, humanos, yokai, todos anhelan poder, hacen alianzas, se apuñalan por la espalda y luego el ciclo comienza de nuevo con los que sobrevivieron. Por eso solo me importan los que no encajan en el molde, los que son capaces de divertirme e interesarme. Volvió su mirada eterna hacia él y, de repente, sintió su poder emanar de ella en oleadas. Parecía interminable, su respiración se volvió dificultosa mientras se encorvaba, intentando soportar esa increíble presión. Intentó reunir sus llamas con la débil esperanza de que pudieran ayudarlo, pero sabía que era inútil. No tenía nada que le hiciera frente, una hormiga contra un huracán furioso, iba a... Por eso abrí la tienda. Dijo, repentinamente alegre, con su poder prácticamente desapareciendo. Tsuna jadeaba en su asiento, con el sudor corriéndole por la cara mientras intentaba calmar su corazón desbocado. Arikura actuó con naturalidad, según su estado, mientras ella seguía hablando. Todos los que me parecen interesantes están invitados, así que puedo evaluarlos. Si me dan la razón, podemos hacer un trato y observar y divertirme con el nuevo giro que darán sus vidas y las de quienes los rodean. Parecía una niña emocionada mientras empezaba a hablar de la gente interesante que conocía, antes de reaccionar y señalarlo con una mirada ansiosa en su rostro, ahora mucho más joven. Pero de todos ellos, ahora mismo, creo que tú eres el que tiene más potencial para divertirme, declaró con orgullo. ¿Por qué?, preguntó, tratando de recuperarse de la sensación de lo absolutamente indefenso que estaba ante ella. Bueno, eres descendiente de Primo y, por mi experiencia, la mayoría de sus descendientes resultaron ser interesantes. Al ver su expresión de disgusto, ocultó su sonrisa tras su abanico y continuó, pero es más que eso. A pesar de ser un niño torpe, que tuvo su pasión sellada la mayor parte de su vida, en pocos años lograste tantas cosas que fácilmente podrían rivalizar con los logros de la mayoría de los mafiosos en toda su vida. Me impresionaste especialmente durante todo ese futuro desastre. No te hagas el sorprendido, añadió con una leve sonrisa ante su mirada de sorpresa. Estaba muy al tanto de tu pequeña guerra contra Byakuran. A decir verdad, ni siquiera yo creía que pudieras hacerlo, dudaba entre intervenir para ayudar o simplemente observar cómo sucedían las cosas, pero me sorprendiste. Y me gusta mucho que me sorprendan, reveló con alegría infantil. ¿Es así?, preguntó con el ceño ligeramente fruncido. Claro que eso solo no bastaría para interesarme. No, quien de verdad me interesa es tu yo actual, dijo mientras se inclinaba, agarrándole la barbilla y mirándolo fijamente a los ojos, ignorando lo incómodo que parecía el joven. Todo lo que sabías, todo lo que te hacía quien eres ahora, te fue arrebatado. Viste el verdadero rostro de la mafia, no del mundo, y sin embargo, aquí estás. La mayoría de la gente se habría rendido a la oscuridad que los envolvía, se habría convertido en una sombra de sí mismos, pero tú no. Puede que estés hastiado, paranoico, pero sigues siendo el mismo joven que lo arriesgaría todo por sus amigos, que libraría una guerra contra el mundo por su felicidad. Sigues brillando con una luz tan hermosa. Finalmente lo soltó y se reclinó en su silla. Ahora asistes a esa escuela que el mocoso contradictorio Mikogami y Niu-chan crearon para intentar la paz entre dos mundos. Es adorable, aunque un poco optimista para mi gusto.
Tú y tu amigo ni siquiera son los primeros humanos a los que convenció, ¿sabes? Le dedicó una sonrisa discreta al ver que despertaba su interés. Claro, la mayoría murió o tuvo un destino peor que la muerte, así que lo estás haciendo relativamente bien hasta ahora. Suna tuvo que esforzarse mucho para no reaccionar a sus palabras. Y tienes una compañía interesante. Sobre todo ese pequeño vampiro, ¿sabías que? La interrumpió Tsuna con un pequeño gruñido. No me importa, dijo con una mirada dura en sus ojos, lo que provocó que Arikura levantara una ceja en señal de interrogación. No. Aunque no tengas ni idea de los secretos que guardan tu amiguita y su familia, ¿no te da un poco de curiosidad por saber por qué tenía un rosario que sellaba sus poderes? ¿Y por qué tenía dos personalidades? No es nada común entre los yokai, le informó con una sonrisa traviesa, esperando su respuesta. Claro que quiero saberlo, respondió, bajando la vista hacia sus puños apretados. Pero, como Moka, tengo mis secretos. Hasta que no pueda responder a sus preguntas sobre mí, no tengo derecho a encontrar las respuestas a las mías sobre ella, declaró con voz firme. En respuesta, ella le dedicó una sonrisa sombría y sin carisma, antes de dar una sola palmada. Tras dar la señal, la chica nube se acercó a ellos, sosteniendo un pequeño frasco con una especie de líquido azul que entregó a su ama con gran cuidado. Parece que se acabó la charla informal. Empecemos a bromear, dijo con expresión serena mientras le mostraba con delicadeza el pequeño frasco. Esto es lo que viniste a buscar, ¿verdad? La enfermedad del ángel. Me parece que almacenarla en un líquido es un método mucho más sofisticado que los mosquitos de ese doctor tuyo, pero cada cual con sus gustos, supongo. Suna miró el frasco, sumido en sus pensamientos. No le cabía duda de que era auténtico, algo que tanto Dino como Lal le habían inculcado, que los productos de Arikura siempre eran auténticos, lo que hacía que fuera tan importante que lo invitaran allí. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó finalmente en voz baja. Ya sabía que a ella no le interesaba el dinero y que no tenía muchas otras opciones, algo que estaba seguro que ella sabía perfectamente. Tan directo, rió para sí misma mientras se protegía la cara con el abanico. Así es como cautivas a tu novia, pareció compadecerse de su cara roja y enseguida se puso seria, mirándolo directamente a los ojos. 1 onza de tu sangre, ese es el precio. ¿Mi sangre?, preguntó con los ojos entrecerrados, sumido en sus pensamientos. Al principio, no le vio mucho sentido, pero enseguida recordó de quién era descendiente. Llevaba la sangre de Bongola, requisito indispensable para empuñar el anillo celestial Bongola. No tenía ni idea de qué utilidad podría tener para alguien, pero ya no era tan ingenuo como para no esperar casi nada de esos dos mundos ocultos. Maldijo en su mente, lamentando que ni Dino ni Lal estuvieran con él, podría haberle venido bien su consejo. Al final, todo se reducía a aceptar la propuesta o rechazarla. Por lo que parecía, dudaba que ella pudiera aceptar otra cosa, y era eso o dejar morir a Tsukune. Simplemente no era una opción. Con un suspiro, Tsuna asintió en silencio mientras se arremangaba el brazo derecho. Está bien, tómalo, asintió, provocando una gran sonrisa en la mujer sentada frente a él mientras doblaba su abanico con un aplauso. Excelente, Tsunayoshi-kun. Sin una señal, la chica de la lluvia se acercó a él con una pequeña inyección en la mano. A Tsuna no le sorprendió la pequeña capa de llamas de lluvia que rodeaba la aguja, no sintió nada gracias al efecto tranquilizador de la llama mientras ella le extraía la sangre. No era mucha, pero aún se sentía un poco mareado cuando terminó y entregó el vial lleno de su sangre a las manos expectantes de Arikura. La sangre de Bongola. Tantos secretos deliciosos en una botella tan pequeña, murmuró con veneración mientras la examinaba antes de recordar que aún tenía deberes como anfitriona. Colocó el frasco de líquido azul ante Tsuna. Como prometí, una dosis de la enfermedad de Ángel. Por favor, ten cuidado. Ya eres inmune a la enfermedad del cráneo, así que encontrar una cura para ti será difícil, se rió de su propia broma, antes de añadir, tu amigo, Tsukune-kun, debería estar bien en cuanto le administres esto. Gracias, dijo sinceramente mientras guardaba el frasco en sus bolsillos interiores, asegurándose de que estuviera seguro, antes de volverse hacia Arikura. Siempre me encanta ver a un cliente satisfecho, presumió con otra risa antes de ponerse seria. ¿Hay algo más que desees?, preguntó mientras señalaba los numerosos objetos que había en la habitación. Tsuna pensó un buen rato.
Le habría encantado preguntarle si sabía algo sobre el veneno que lo estaba afectando, o quizás información sobre Ribón. Después de todo, según Dino, su red de información era la que Mamón había modelado a partir de la suya. Aún así, también sabía que tenía muy poco más que pudiera o quisiera intercambiar. Además, con la cura de Tsukune en sus manos, su objetivo principal estaba cumplido y era hora de regresar a la escuela. No, pero gracias por su hospitalidad, respondió finalmente, mientras levantaba y bebía el último sorbo de té. Fue una visita interesante. Solo pudo levantarse antes de que otro mareo más fuerte lo golpeara, obligándolo a volver a su asiento. Sentía la cabeza, no, todo su cuerpo, más pesado, perezoso, y sintió que su mente se apagaba lenta pero inexorablemente. Se obligó a levantar la vista, a mirar a Arikura, cuya mirada se asemejaba a la compasión. ¿Qué me hiciste?, susurró, aunque mantenerse consciente ya era todo un reto. ¿Fue en la aguja? No, estaba en el té, respondió con sinceridad, rodeando su escritorio y deteniéndose junto a él. Se agachó para estar a su altura, antes de levantar el frasco con su sangre, con expresión seria. Tienes un veneno muy interesante en tu cuerpo. Es un yokai venenoso desarrollado después de que la mafia descubriera las llamas de la última voluntad y contactara con varios yokai. Está diseñado para atacar a las personas con llamas de última voluntad, descomponiendo su cuerpo desde dentro, usando las llamas contra sí mismos, explicó. ¿Cómo supiste esto?, preguntó, mientras aparecían puntos negros en su visión y estaba al borde de perder el conocimiento. Es bastante obvio al ver tu sangre. Además, presentabas muchas señales que redujeron la lista de posibles, explicó, y Tsuna sintió una mano que le acariciaba el rostro con cariño. Aunque gracias a tu amigo vampiro, en lugar de una muerte rápida pero dolorosa, pareces aferrarte a la vida por un hilo. Las hierbas especiales de Tute te obligarán a un sueño regenerativo, por lo que tu cuerpo estará un poco mejor. ¿Por qué?, preguntó entre dientes, con dificultad para articular palabra. En respuesta, Arikura le dedicó una suave sonrisa mientras sus manos se posaban en su cabello y comenzaban a acariciarlo. Era una sensación relajante que le dificultaba mantenerse despierto. Tenía ganas de ayudar. Me interesas y quiero ver cómo te forjarás la vida, así que tómatelo como si te estuviera ayudando, asegurándome de que me intereses todo lo que puedas, dijo ella mientras lo soltaba. Pero el destino es muy cruel, ¿sabes? Tienes esa misma cara desgarradora que él tenía, cautivando a las mujeres sin darse cuenta y rompiéndoles el corazón en el proceso. Eres igual a él, igual que cuando Hyoto-kun y Akasa-chan se conocieron. Sintió unos labios en su frente antes de que la oscuridad lo envolviera. Buena suerte, Tsunayoshi-kun, susurró ella al final. Carita horizontal de cansancio. Lo primero que Tsuna notó al despertar lentamente fue que se sentía descansado. En las últimas semanas, tal fenómeno le había sido imposible. La mayoría de las veces se despertaba con pesadillas o simplemente con la sensación de que su cuerpo se calentaba por no hacer nada. Había días en que solo despertaba con una sensación de fatiga y dolor en todo el cuerpo. Esos eran los días en que sentía que podía levantarse de la cama. Abrió los ojos lentamente, disfrutando de esa sensación de paz antes de mirar a su alrededor intentando determinar dónde estaba, ya que no recordaba haberse acostado. Estaba en una habitación grande y lujosa, acostado en una cama doble. Al mirar a su alrededor, notó que el sol aún estaba alto, así que no debía de estar durmiendo por el ruido, y la habitación le recordó al hotel donde conoció a Dino y Lowell Murch. Se incorporó lentamente, dejando que la manta que tenía encima cayera a un lado mientras experimentaba con el movimiento del cuerpo, maravillándose de lo fácil que se sentía. Notó que su traje y corbata estaban doblados sobre una silla, y también que su mano derecha no tenía peso. Tuvo miedo por un momento, mirando frenéticamente a su alrededor antes de ver el anillo de Natsu en la mesita de noche. Dando un suspiro de alivio, cogió el anillo de su compañero y se lo puso, el peso lo calmó y le permitió pensar racionalmente. Ahora averiguar cómo llegué aquí, murmuró para sí mismo, intentando recordar lo sucedido. Recordó su llegada a los tesoros de los 7 mundos, la conversación con el misterioso comerciante Arikure y el trato que hizo. Su sangre por la cura de Tsukune. Después de eso, todo se volvió un poco borroso. El té. Saltó de la cama de un salto, mirando a su alrededor frenéticamente. Recordó que el té lo había dejado inconsciente y que Arikura había dicho algo sobre un sueño regenerativo.
Eso no explicaba cómo había llegado allí. Estaba a punto de investigar más a fondo cuando la puerta se abrió y Romario entró en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrarse con la mirada frenética de Tsuna, antes de que su expresión se suavizara. Con su habitual fijación en las gafas, se dio la vuelta y le habló unas palabras a un hombre cercano, antes de volver a mirar al joven con una sonrisa de alivio. Es maravilloso verte despierto, Tsunayoshi-kun. Estábamos preocupados por cuándo despertarías. ¿Cómo te sientes?, le dijo al adolescente mientras se acercaba y le ofreció ayuda. Tsuna recogió su traje y corbata. La verdad es que me siento bien, como si hubiera dormido bien esa noche que tanto necesitaba. ¿Cómo llegué aquí, Romario?, preguntó Tsuna mientras el hombre mayor lo ayudaba a arreglarse la corbata. Estaba relajado, su intuición le confirmaba que no corría peligro y su cuerpo se sentía mejor que nunca. Eso era precisamente lo que queríamos preguntarte, dijo Dino al entrar en la habitación, seguido de Lal. Tenía el ceño fruncido por la preocupación mientras observaba a su pseudohermanito. Estábamos esperando a que terminaras tus asuntos cuando mis hombres me llamaron, diciendo que apareciste en la habitación del hotel, inconsciente. Regresamos rápidamente, pero cuando te examinamos, no había nada malo. Solo dormías profundamente, explicó al captar la mirada curiosa de Tsuna. ¿Recuerdas lo que te pasó?, preguntó Lal, con la misma preocupación que Dino. Tsuna se sintió conmovido por la preocupación, pero fue lo suficientemente sabio como para no mencionarlo. Después de todo, le gustaba tener la cabeza donde estaba. Déjame pensar, dijo mientras se sentaba en la silla que llevaba puesta, con una mano en la barbilla. He hecho un trato con el mercader de la verdad para la cura de Tsukune, dijo, levantando la botellita que guardaba en su bolsillo interior. Había algo en su té que me dejó inconsciente poco a poco. ¿Por qué haría eso?, preguntó Dino con los ojos entrecerrados, obviamente intentando mantener la calma. Parecía saber del veneno en mi cuerpo, reveló Tsuna para sorpresa de los demás. Luego procedió a contar lo que había aprendido de Arikura. Me dijo que las hierbas del té me obligarían a un sueño reparador, añadió mientras abría y cerraba el puño. Parece haber funcionado, hacía tiempo que no me sentía tan bien. ¿Pero por qué haría esto?, se preguntó Lal en voz alta. El comerciante de la verdad no reparte cosas solo por bondad. ¿Quién sabe? Tsuna se encogió de hombros. Pero no sirve de nada especular. En fin, ¿cuánto tiempo dormí? No debió ser mucho si el sol aún está arriba, comentó, mirando por una ventana cercana. Efectivamente, el sol aún estaba arriba, aunque se ponía sin parar. Supuso que debía ser cerca de la tarde. Aunque arqueó una ceja cuando Dino puso cara de nervios y Romario tosió discretamente en su puño. Al final, fue Lal quien decidió decirle la verdad. Dormiste todo el día, Sabada, dijo con claridad y rapidez, como si se hubiera arrancado una curita. Por eso estábamos tan preocupados por ti. ¿Qué?, preguntó Enzok, sin querer creerlo. Si había dormido un día entero, eso significaba que, incluso en el mejor de los casos, Tsukune apenas tenía tiempo hasta que la enfermedad del cráneo pasara. ¿Tsuna? ¿A dónde vas?, gritó Dino sorprendido cuando, de repente, su hermano pequeño salió furioso de la habitación, rumbo al ascensor. Lo siguió, seguido poco después por Lal y Romario. ¿Qué te parece? Regreso a la escuela, respondió Tsuna mientras dejaba que los demás subieran al ascensor antes de dirigirlo al vestíbulo. No vendí mi sangre solo para que ese idiota se desplomara antes de que pudiera llegar, afirmó mientras se apoyaba en una de las paredes. ¿Qué quieres decir con sangre?, tartamudeó Dino, mirándolo preocupado. ¿Y cómo piensas ir a tu escuela a estas horas? Sé que ese astuto conductor de autobús nos estará esperando frente al hotel, dijo, ignorando por completo la primera pregunta. Miró a Dino y Lal con una mirada de disculpa. Disculpen por irme así, pero ese sueño forzado me quitó demasiado tiempo libre. Lo entendemos, dijo Lal, la más tranquila de todas. Ahora que sabemos a qué escuela vas, encontraré algo para mantenernos en contacto y te lo enviaré, prometió. Significaba mucho, ya que eso significaba que tenía que esquivar y engañar a sus compañeros en el CEDEF. Gracias, te lo agradecería, dijo con una pequeña sonrisa, antes de volverse hacia Dino con expresión seria. Pero tengo una pregunta que me gustaría hacerle antes de irme. ¿Qué pasa?, preguntó con curiosidad el jefe de la familia Caballone.
Sé que una persona puede tener afinidad con varias llamas. Pero respóndeme, ¿puede alguien con dos personalidades diferentes tener dos llamas iguales? Preguntó con un brillo serio en los ojos. ¿Llamas iguales? Preguntó con una ceja levantada. A Tsuna solo le bastó mirarlo a la cara para sonreír y alejarse justo cuando el ascensor finalmente llegó y las puertas se abrieron. Olvídalo, dijo con un simple encogimiento de hombros mientras salía, dirigiéndose hacia la puerta. Tsuna, espera, lo llamó Dino mientras lo seguía tras un momento de confusión, con Lal negando con la cabeza. Romario los miró con una leve sonrisa mientras seguían a Tsuna hacia la puerta. Justo al salir por la puerta, Tsuna se topó con alguien que intentaba entrar al hotel. Instintivamente, lo agarró de la mano, sujetándolo por el antebrazo, para evitar que ambos se estrellaran contra el suelo. Por suerte, eran más fuertes de lo que su delgadez sugería, pues también se agarraron a su brazo y usaron su propia fuerza y peso para contrarrestarlo. Gracias a eso, ninguno de los dos cayó. Lo siento. Fue mi culpa, se disculpó con una sonrisa sincera mientras se alejaba de la persona con la que se topó, observándola bien. Era una chica que parecía de su misma edad, casi una cabeza más baja que él. Tenía la tez pálida, el rostro de una muñeca y ojos negros con un matiz frío. Su cabello negro ébano estaba recogido en una coleta baja, a juego con el vestido negro sin mangas que llevaba. Llevaba un maquillaje ligero, justo el suficiente para realzar su fría belleza. No te preocupes, yo también tenía prisa, dijo con una sonrisa amable, desestimando su disculpa. Parecía contrastar con los dos grandes gorilas trajeados que estaban detrás de ella, quienes parecían gruñirle. A pesar de su actitud amistosa, Tsuna no se dejó engañar. Le parecía vagamente familiar, como si la hubiera visto antes, o al menos a alguien que se le parecía más. Su hiperintuición prácticamente le gritaba que se alejara de ella. Era peligrosa, su sutil aura de poder prácticamente emanaba de ella, lo que lo hacía desconfiar de ella. Ella también lo notó cuando su sonrisa se transformó en una sonrisa arrogante por un instante antes de que sus rasgos se suavizaran y volvieran a ser amigables. Tsuna estaba seguro de que no era rival para ella en su forma actual, no, dudaba que incluso la versión del que luchó contra Byakuran con el anillo Bongola pudiera igualarla. Esa intensa presión le recordó el poder desatado de Moka. No dejes que me interponga en tu camino, dijo finalmente en tono cortés mientras se alejaba, permitiéndole entrar al hotel. No lo harás, dijo con seguridad, y por un instante Tsuna pudo ver cómo sus ojos cambiaban de negros a rojos con pupilas entrecerradas. Como los de un vampiro. Entonces el momento terminó y la chica entró al hotel con sus guardaespaldas, dejando a Tsuna observándolos con el ceño fruncido. ¿Sabada?, preguntó Lal, mirándolo con expresión interrogativa. ¿Está todo bien? Parece que las cosas se están complicando, respondió con enigmática incredulidad antes de darse la vuelta y ver el autobús escolar esperando junto a la carretera, con el conductor saludándolo amablemente con su puro. Ya llegó mi transporte. Gracias por todo. Cuídense mucho, les dijo a Dino y Lal con una pequeña, pero sincera sonrisa. Esa es nuestra línea, dijo Dino con una sonrisa irónica antes de que su rostro se pusiera serio. Tsuna, empezó a decir, pero Tsuna lo interrumpió. Lo sé, dijo con un último gesto antes de acercarse al conductor del autobús, mientras Nyubari le sonreía siniestramente. ¿Listo para volver a la escuela, chico? ¿Ya hiciste todo lo que querías?, preguntó con una risa espeluznante mientras el joven subía al autobús. Después de todo, la Academia Yokai da mucho miedo. Vámonos ya, murmuró Tsuna con impaciencia mientras se sentaba atrás. Me gustaría que Tsukune no muriera ya. El conductor del autobús se rió antes de subir también y pronto los dos se pusieron en camino. Tsuna permaneció en silencio mientras observaba cómo el paisaje se transformaba lentamente en el largo y amenazante túnel que conducía a la academia. Al cabo de un rato, sacó un pequeño sobre blanco del bolsillo interior de su traje. La palabra, para Moka, estaba escrita con una elegante caligrafía. Hablando de problemas, murmuró para sí mismo mientras se reclinaba en su asiento y guardaba la carta. Debería haber adivinado que estos días de paz terminarían tarde o temprano, sonrió cuando el autobús finalmente salió del túnel y divisó la silueta distante de la academia. Pero, de todos modos, extrañé un poco esta emoción. Carita horizontal de cansancio.
Ya llegamos, anunció Newbari con jovialidad mientras estacionaba el autobús. Era de noche, la luna brillaba con fuerza, lo que, de alguna manera, hacía que el oscuro bosque que rodeaba la escuela fuera aún más espeluznante. Tsuna tuvo que contener una sonrisa burlona al salir del autobús. A veces, la escuela parecía exagerar en cuanto a lo espeluznante. Gracias por traerme, le agradeció al conductor con un simple gesto antes de empezar a caminar hacia la escuela. Me pregunto en qué lío se habrá metido Tsukune, se preguntó en voz alta. Deberías ir a la enfermería, le gritó el conductor del autobús. He oído que tu amigo se metió en un lío con un profesor y aún no se ha despertado. Pero date prisa, no querrás que se te acabe el tiempo, se rió entre dientes mientras Tsuna corría hacia la escuela. Si mueres en Mitsukune, reviviré solo para poder matarte yo mismo, prometió Tsuna en silencio en su mente mientras corría por el bosque y llegaba al edificio de la escuela en un tiempo récord. Apenas entró al edificio de la enfermería, que aún tenía las luces encendidas, cuando los repentinos gritos de Tsunani lo tomaron por sorpresa. Al darse la vuelta, apenas vio los dos misiles que se dirigían hacia él antes de que los cuerpos relativamente pequeños de Lambo y Yukari lo impactaran en el pecho y lo lanzaran al suelo con dos brazos rodeándole la cintura. Tsunani. Por fin has vuelto. Te extrañábamos mucho, declaró Yukari con una sonrisa radiante, feliz de que su hermano mayor hubiera vuelto. Al oír a Yukari, Lambo llegó a un pequeño arbusto antes de soltar a Tsuna apresuradamente, levantándose y alejándose de ellos. Ve vaca. No extrañé a mi Nii-san, estaba perfectamente bien solo. Tú eras el que lloraba porque lo extrañabas, negó al instante, con lágrimas en los ojos. ¿Así que volví y me recibieron con las costillas rotas? Siento el cariño, preguntó Tsuna con cara seria mientras se levantaba, arrastrando también a Yukari, quien seguía aferrada a él. Fue entonces cuando notó que había otra persona allí que observaba la escena con una diversión apenas disimulada. ¿Qué haces aquí, Jin?, preguntó con curiosidad. Alguien tenía que cuidar a los niños, respondió el presidente del club con una sonrisa perezosa, ignorando las protestas de los niños. Después de todo, con tu ausencia y Tsukune siendo un idiota, alguien tenía que hacerlo. ¿Qué hizo ahora?, preguntó con una ceja levantada después de que Yukari lo soltó y se paró junto a Lambo. Además de aterrizar en la enfermería, luego procedió a contarle a Tsuna sobre las chicas desaparecidas que el club de periódico estaba investigando. Luego se reveló que el profesor de arte, Ishigami, estaba detrás de esto. Quien tenía cautiva a Moka y Tsukune fue a salvarla, pero al final casi se convirtió por completo en piedra debido al poder del maestro, pero finalmente fue derrotado. Lambo corrió hacia adelante con todos esos rayos a su alrededor y se estrelló contra Ishigami-sensei, quien quedó inconsciente, le dijo Yukari emocionada, para variar, con el aspecto de una niña de su edad. Lambo miraba hacia otro lado, con un rubor tímido en el rostro. ¿De verdad?, preguntó, levantando una ceja antes de darle una palmadita en la cabeza al vaquero. Buen trabajo, Lambo, lo elogió. Realmente era mucho más que el niño molesto que siempre intentaba asesinar a Reborn. Claro que sí, el increíble Lambo-sama puede con cualquiera. Inclínate ante mí y tráeme muchos dulces, declaró el joven con tono arrogante, haciendo que Tsuna perdiera la sonrisa orgullosa de su rostro. Es solo un Lambo normal, malcriado y molesto. Ya veo. ¿Había algo más?, preguntó levantando una ceja. Además de que Tsukune se hizo unos tatuajes raros, preguntó Jin con una mirada inquisitiva. Antes de que Tsuna pudiera responder, Lambo tiró de la manga de su traje, captando su atención. Tsunani, Tsukune-san tiene la enfermedad del cráneo igual que tú. No sé cuándo apareció, pero se lo conté a los demás, admitió, preocupado por la reacción de su hermano mayor. Por suerte, no tenía por qué preocuparse. Tenía la sensación de que Tsukune lo había pillado, dijo antes de darle otra palmadita en la cabeza al niño. Gracias, Lambo, lo hiciste bien. Por supuesto, soy genial después de todo, se jactó frente a Yukari, enojado con él por acaparar la atención de Tsuna y envió un lavabo a estrellarse contra su cabeza. ¿Qué están haciendo aquí, chicos?, le preguntó a Jin mientras los dos niños más pequeños comenzaban a pelearse entre ellos. Tsukune aún no se ha despertado, pero Moka nos dijo que mañana es su cumpleaños, así que a los niños se les ocurrió preparar la fiesta y me encargaron de supervisarlo todo, dijo encogiéndose de hombros antes de sonreír con suficiencia.
Claro, en cuanto Moka vea lo bien que me porto con los niños pequeños, debería ver que soy perfecto para ella. Salió de su ensoñación y vio a Tsuna alejarse tranquilamente. No me ignores, Sabada, gritó tras él, sin que el exmafioso se molestara en responder. Se dirigió a la enfermería con una leve sonrisa ante la consideración de los demás. La verdad es que se olvidó del cumpleaños del adolescente de cabello azabache, aunque se le podía disculpar, pues tenía mucho que hacer estos últimos días. Principalmente, mantenerlo con vida. Parpadeó sorprendido al llegar a la puerta de la enfermería y encontró a Kurumu apoyada junto a la puerta cerrada. Lo que más le sorprendió fueron las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Ella no lo notó cuando se acercó, aunque podía oír la voz de Tsukune con claridad desde la habitación. Solía alzar la voz cuando se emocionaba demasiado, le recordaba a Tsuna cuando empezó a entrenar con Ribbon. Aún así, las palabras de Tsukune le permitieron comprender la situación. Déjame adivinar, ¿Tsukune se está confesando con Moka?, preguntó con un tono casual, haciendo que Kurumu levantara la vista sorprendido. ¿Tsuna-san?, preguntó en estado de shock mientras se apresuraba a secarse las lágrimas. En lugar de responder, se apoyó en la pared, escuchando los sonidos que provenían de la enfermería. Al oír la suave voz de Moka, no pudo evitar encogerse de compasión. Y por lo que parece, se le pasó por alto por completo y lo rechazó sin darse cuenta. Rayos, qué duro. Y casi literalmente en su cumpleaños. A pesar de sus palabras, Kurumu no se regocijó, en cambio, miró hacia abajo, deprimida. O sea, no es que no lo supiera, la forma en que siempre se comportaba con ella, aunque esperaba, murmuró para sí misma, a punto de llorar. Pero Tsuna la sacó de su letargo con un suave golpe en la cabeza. Sabes, por lo que te he visto hasta ahora, no habría pensado que fueras de las que se rinden tan fácilmente, dijo con tanta franqueza que Kurumu levantó la vista, sorprendida. Su expresión se suavizó un poco al apartar la mirada de ella, con la mente en otra parte. Dicen que el amor es ciego, pero yo creo que lo verdaderamente ciego es el enamoramiento. Si te gusta a alguien, ignorarás fácilmente lo que tienes delante, aunque luego te maldigas por tu ceguera, dijo antes de dirigirse a la puerta, con la mano en el pomo, y volverse hacia la súcubo. Pregúntate esto, ¿eres una cobarde que se rinde sin hacer nada, o vas a mostrarle lo que tiene delante? Estaba a punto de abrir una puerta cuando la voz tranquila de Kurumu lo detuvo. ¿Quién eres tú?, le preguntó, mirándolo con curiosidad. Tsuna tenía una sonrisa amarga al abrir la puerta. Soy un cobarde, ¿qué más da?, murmuró, con una suave comprensión en sus ojos antes de que su rostro se volviera impasible mientras abría la puerta y entraba en la enfermería. Dentro, encontró a Tsukune sentado en una de las camas, cubierto por una manta del cuello para abajo, aunque aún podía ver una de las muchas calaveras que cubrían el cuerpo del adolescente. Entrecerró los ojos, un poco enojado consigo mismo por haber dejado que la situación llegara a ese punto. Aún así, había regresado a tiempo y eso era todo lo que importaba. Moka también estaba allí, sentada a su lado, sonriendo amablemente al adolescente de expresión abatida. Podía comprender a Tsukune, sabía cómo se sentía cuando su confesión se tomaba a broma. Al entrar en la habitación, también notó una especie de imagen junto al vampiro, pero no podía verla bien desde donde estaba. Pareces estar en tu lecho de muerte. Anímate, es tu cumpleaños, dijo con una risita mientras se acercaba a ellos, lo que hizo que ambos se volvieran hacia él sorprendidos. Tsuna-san, Tsuna-kun, gritaron los dos sorprendidos, como si no se hubieran visto en mucho tiempo. Bueno, habían pasado unos días, pero él no creía que fueran tantos. Escuché que te metiste en problemas sin mí, comentó mientras miraba a Tsukune, que seguía escondido tras las sábanas. ¿Cómo es que siempre terminas en estos líos?, preguntó con genuina curiosidad. Era asombroso lo desafortunado que era el tipo. Al menos para él, su mala suerte se debía a las maquinaciones de Ribbon, pero Tsukune parece arreglárselas solo en los problemas. ¿Quizás era una especie de imán para monstruos? Veía cosas más raras. Bueno, verás, el adolescente de cabello azabache empezó a pensar tímidamente en alguna excusa que lo distrajera lo suficiente para lo que Tsuna necesitaba hacer. Sacó la inyección, llena de la enfermedad angelical, de su bolsillo interior, le arrebató rápidamente la manta a Tsukune y, con la misma rapidez, le administró la inyección en el hombro izquierdo. ¿Qué haces?,
gritó Tsukune mientras se agarraba el hombro con dolor. En lugar de responder, Tsuna se quedó mirando fijamente su pecho cubierto de calaveras. Había muchas más de las que imaginaba, lo que demostraba que se estaba excediendo en lo que se sentía cómodo. Aún así, con alivio, notó que, en cuanto administró la cura, las caras de calaveras y los bocadillos de diálogo comenzaron a desaparecer lentamente. Aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa divertida al leer uno o dos de esos bocadillos. Era mucho más gracioso cuando no le pasaba a él. Parece que llegué justo a tiempo. Felicidades, Tsukune, no te estás muriendo. Disimuló su expresión con un tono seco. Tsukune-kun, mira, dijo Moka de repente, desviando la atención de Tsuna mientras señalaba el cuerpo de Tsukune. Esa es la enfermedad de las calaveras o la enfermedad de la vergüenza mortal, explicó Tsuna. Es una enfermedad que ataca a gente como tú y como yo, y es mortal, no tiene cura. Sonrió con sorna al ver sus expresiones de alarma. Por eso tuve que pedir algunos favores para tener algo que la cure, así que de nada. Decidió no hablar de vender su sangre ni de nada relacionado con la mafia, era mejor mantenerlos al margen de lo que fuera a pasar. Una parte de él, la sádica que se parecía sospechosamente a Ribbon, encontraba graciosas sus reacciones. Claro, estaba preocupado por el chico, pero ahora que eso había pasado, entendía por qué Ribbon lo molestaba tanto en su juventud. Antes de que pudiera disfrutar más, una mano lo agarró de la mejilla y lo jaló con fuerza. Gritó más de sorpresa que de dolor, antes de seguir con la mirada la mano que lo sujetaba, encontrándose con la mirada de una Moka enfadada. Y a pesar de ser ella misma y verse tan linda con ese rubor, sintió un escalofrío de miedo que lo recorrió. Moka-chan. Duele dijo con lágrimas en los ojos. Tuvo que recordarse a sí mismo que la chica era mucho más fuerte de lo que parecía. Moka seguía haciendo pucheros con él. Antes de que nada pudiera pasar, Tsukune estalló en carcajadas, agarrándose el estómago. Sorprendidos por la repentina acción, Tsuna y Moka se miraron, aunque este último aún se sujetaba la mejilla antes de que ambos comenzaran a reír con pequeñas sonrisas. Mientras los demás empezaban a amontonarse, Tsuna se quedó un rato atrás, viendo a sus amigos divertirse. No pudo evitar sentir un poco de nostalgia. Después de lo que le ocurrió, la traición de su padre, entre otras cosas, sentirse abandonado, nunca imaginó que volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. Cuando empezó la escuela, no tenía grandes esperanzas para su vida en el instituto, salvo mantenerse alejado de los problemas y de cualquier cosa relacionada con la mafia. Sin embargo, allí estaba, divirtiéndose con este nuevo grupo de amigos, que resultaron ser tan locos como los que dejó atrás. Quería disfrutar de esos días de paz tanto como pudiera. Pero sabía que tarde o temprano terminarían. No estaba seguro de si era su intuición o simple pesimismo, pero se prometió prepararse porque, tal como le había dicho a Dino, quería vivir. Quería atesorar momentos como este todo el tiempo que pudiera. Un suave tirón en su chaqueta atrajo su atención hacia Moka, que estaba de pie junto a él, con el ceño ligeramente fruncido. Él asintió, y su rostro se volvió serio al instante mientras la seguía fuera de la enfermería. Salieron y la puerta se cerró tras ellos, amortiguando al instante el ruido de sus amigos. La vampira se encontraba junto a una ventana, contemplando el cielo nocturno, sumida en sus pensamientos. La luna había salido, no era luna llena, pero estaba casi llena, y al brillar sobre ella, le daba un aspecto etéreo. Tsuna caminó junto a ella y también miró hacia afuera, contento de guardar silencio hasta que decidiera hablar. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó en un susurro. Su tono no era acusador, sino más bien decepcionado y dolido, y Tsuna bajó la cabeza, sintiéndose mal por haberla lastimado, por muy involuntario que fuera. ¿Habría cambiado algo?, preguntó con la misma suavidad, apoyándose en el marco de la ventana, mirando hacia afuera, sin querer mirarla a los ojos. La enfermedad del cráneo no es una enfermedad normal. Descansar, guardar cama, cualquier medicamento, nada habría funcionado. Si ese es el caso, ¿no era mejor que pudiera vivir sus días como siempre en lugar de preocuparse por algo que no puede controlar? Ese no es el punto, gritó Moka, frustrada, volviéndose hacia él con ojos angustiados. Aunque no se pudiera hacer nada, Tsukune merecía saber qué le pasa. Siempre eres tan reservado, no nos cuentas nada hasta que es absolutamente necesario. Incluso entonces, actúas como si no pasara nada, jadeó, con lágrimas en los ojos.
Si hubieras llegado un poco más tarde, si Tsukune hubiera muerto sin saber por qué, ¿qué habrías hecho? Preguntó, acercándose a él, buscando una respuesta en sus ojos. Admitiré mi error y afrontaré las consecuencias, afirmó con firmeza. Ya estaba preparado, pues fue su error de juicio lo que llevó a Tsukune a esta situación. Durante el viaje, pensó mucho en qué podría haber hecho de otra manera. Quizás debería haber usado su última voluntad contra sí mismo la primera vez que disparó a Tsukune en la pelea contra Saizo. No debería haber sido tan descuidado con las balas las otras veces que el adolescente de cabello azabache se metió en problemas. Pero, al final, pensar en el que hubiera pasado si no sirvió de nada. La cuestión es que, como usuario de última voluntad, estoy muy familiarizado con los arrepentimientos, dijo mientras miraba la luna de nuevo, con la mente en la distancia. Cuando usas tu última voluntad, por un instante terriblemente largo, mueres de verdad. Reveló, y Moka dejó escapar un suave suspiro. Estás al final del camino, lleno de arrepentimientos, esa sensación de no haber logrado nada valioso en tu vida. Es terrible afrontarlo. Créeme, a veces la ignorancia es una verdadera bendición. ¿Quién eres tú?, preguntó después de un largo momento de silencio, mirándolo fijamente como si lo viera por primera vez. Eso es lo que intento averiguar, respondió con sinceridad. Creía tener una buena idea de quién era y qué iba a hacer, pero de repente, todo lo que creía cierto resultó ser mentira. Supongo que ahora mismo estoy intentando recomponerme y ver qué queda. No es tan fácil como pensaba. La miró a los ojos, intentando transmitir con sus ojos lo que no podía con sus palabras. Pero créeme, soy tu amigo, lo sé con certeza. Extendió la mano hacia ella, intentando ponerla en el brazo para tranquilizarla. Mantuvo la expresión inexpresiva mientras ella se alejaba, sin mirarlo a los ojos, con una mano agarrando su rosario. Dudó, sin saber qué decir. Al final, él suspiró y sacó el sobre del bolsillo, entregándoselo a Moka, quien lo miró con expresión interrogativa. Toma. Alguien me puso esto en el bolsillo mientras estaba en el mundo humano. Está dirigido a ti. Lo aceptó, mirándolo con curiosidad antes de decidir guardarlo por el momento. Sin decir una palabra, se alejó de él y caminó hacia la puerta para unirse a Tsukune y los demás. Suna observaba con el ceño fruncido, sin moverse para seguirla. Al final, simplemente se volvió hacia la ventana, mirando al cielo con tristeza. ¿Quién soy yo? Soy el tipo que se arrepiente demasiado, se dijo antes de mirar su anillo. ¿Crees que yo también me equivoqué?, preguntó, pero resopló al no obtener respuesta. Como quieras, murmuró. Se rió rápidamente de su comportamiento, sabiendo que si su tutor hubiera estado allí, Ribbon le habría dado una patada en la cabeza por actuar tan mal. Se apartó de la ventana y fue a reunirse con los demás, esbozando una sonrisa falsa y dolorosa.